¿Sabías que el mayor movimiento social de la historia comenzó sin ejércitos, sin riquezas y sin poder político? Un simple carpintero transformó el mundo con solo sus palabras y su presencia. Su nombre era Jesús de Nazaret, y 2000 años después, su estilo de liderazgo sigue siendo estudiado en las más prestigiosas universidades de negocios del mundo. ¿Cuál fue su secreto? Hoy, cuando buscamos figuras carismáticas, lo hacemos en políticos mediáticos, CEOs millonarios e influencers con millones de seguidores. Pero ninguno ha logrado el impacto de aquel carpintero. Las técnicas modernas de oratoria, persuasión y liderazgo transformacional tienen sus raíces en métodos que él empleaba instintivamente hace 2 milenios, sin micrófonos ni redes sociales. Los expertos en comunicación analizan sus parábolas como ejemplos perfectos de storytelling. Historias sencillas con significados profundos que cualquiera podía entender y recordar fácilmente. Transportémonos a la Galilea del siglo I, una provincia pobre bajo ocupación romana. La población vive oprimida por impuestos, con tensiones sociales y religiosas constantes. Si las historias que el tiempo ha intentado borrar te despiertan tanta curiosidad como a nosotros, te invito a suscribirte ahora mismo. Cada semana revelamos misterios ocultos, personajes olvidados y verdades que transforman la forma en que entendemos nuestro pasado. Dale like si quieres seguir explorando juntos. Ahora sí, sigamos con la historia. En este contexto nace Jesús en Belén, pero crece en Nazaret, un pueblo tan insignificante que existe un dicho popular. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Su familia era de clase trabajadora, artesanos carpinteros. No tuvo educación formal en las escuelas rabínicas. Sin embargo, su conocimiento asombraría después a los más eruditos de Jerusalén. Durante aproximadamente 30 años, vivió una vida anónima. Trabajaba con sus manos, observaba a la gente, escuchaba sus problemas. Estaba construyendo algo más valioso que muebles: empatía. Los registros históricos muestran que cuando comenzó su vida pública, ya poseía un profundo entendimiento de la psicología humana, las dinámicas sociales y las tradiciones culturales. Su primera aparición pública documentada ocurre cuando se une a la audiencia de Juan el Bautista, un carismático predicador del desierto que atraía multitudes con su mensaje radical. Juan era directo, severo, implacable en sus críticas. Jesús, en cambio, desarrollaría un estilo completamente opuesto: compasivo, inclusivo, lleno de esperanza y posibilidades. Los expertos en liderazgo señalan que una de sus primeras decisiones estratégicas muestra ya su visión: no establecerse en un lugar fijo, sino viajar constantemente, maximizando su alcance. A diferencia de otros maestros que esperaban que los alumnos vinieran a ellos, Jesús iba donde estaba la gente: mercados, orillas del lago, caminos, casas particulares. El escenario no importaba. Sorprendentemente, no escribió libros ni dejó manifiestos escritos. Su método era puramente oral, optimizado para una población mayoritariamente analfabeta. Su mensaje debía ser recordable. ¿Cómo logró entonces que sus enseñanzas no se perdieran? ¿Qué técnicas utilizó para que sus palabras se grabaran tan profundamente que serían recordadas y transmitidas con precisión? La respuesta está en sus métodos. Jesús utilizaba técnicas mnemotécnicas que los neurocientíficos modernos han identificado como perfectas para la memorización: historias, imágenes vívidas y emociones. Sus parábolas aprovechaban elementos cotidianos: semillas, monedas perdidas, bodas, pastores y ovejas. Al usar lo familiar, creaba anclajes mentales que facilitaban recordar conceptos complejos. La Palestina del siglo I era una sociedad oral. Las personas desarrollaban extraordinarias capacidades de memoria. Los discípulos de un maestro memorizaban literalmente sus palabras y enseñanzas. En este contexto, Jesús construyó deliberadamente un estilo de comunicación basado en aforismos memorables: haz a otros lo que quieras para ti, por sus frutos los conoceréis. Utilizaba constantemente paradojas que desafiaban el pensamiento convencional: los últimos serán primeros, el que quiera ser grande, que sirva a los demás, ama a tus enemigos.
Estas frases provocativas actuaban como acertijos mentales que obligaban al oyente a reflexionar profundamente. Estrategia que los psicólogos modernos llaman disonancia cognitiva. Su círculo cercano lo formaron 12 hombres de diversos orígenes: pescadores, un recaudador de impuestos, un celote, activista político. Su primer acto revolucionario fue esta diversidad. A diferencia de otros líderes que buscaban personas influyentes, Jesús seleccionó individuos comunes. Su estrategia: transformar a personas ordinarias en extraordinarias mediante mentoría. Pedro, un pescador impulsivo y sin educación formal, se convertiría en su sucesor. Era emocionalmente volátil e inseguro. Jesús vio potencial donde otros veían solo limitaciones. Juan y Santiago, conocidos por su temperamento explosivo, los llamaban hijos del trueno, fueron canalizados hacia un liderazgo compasivo a través de correcciones pacientes y ejemplos. Los historiadores sitúan el inicio de su ministerio público alrededor del año 27 después de Cristo. Su primera aparición sorprendió a todos. No pronunció discursos grandilocuentes, sino mensajes simples. Sus primeras palabras públicas documentadas constituyen lo que hoy llamaríamos una declaración de misión. El Espíritu me ha enviado para anunciar buenas noticias a los pobres. Esta declaración era revolucionaria en una sociedad donde los pobres, enfermos y marginados eran considerados castigados por algún pecado. Jesús invertía completamente el orden social. Los registros muestran que durante aproximadamente 3 años recorrió toda Galilea, Judea y regiones circundantes. Caminó estimadamente más de 4.800 kilómetros en su vida pública. El primer conflicto importante surgió con las autoridades religiosas tradicionales. No por cuestiones teológicas abstractas, sino por algo más básico: con quién compartía su mesa. Comer juntos en aquella cultura era un acto de profunda significación social. Al compartir comidas con pecadores, Jesús desafiaba abiertamente el sistema de pureza ritual y exclusión. Este conflicto reveló un aspecto central de su liderazgo: la inclusión radical. Mujeres, extranjeros, enfermos, cobradores de impuestos, todos eran bienvenidos en su movimiento. Los análisis modernos de sus técnicas de persuasión muestran que no imponía ideas, sino que hacía preguntas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Qué te parece? ¿Qué está escrito? Su mensaje inicialmente se concentró en Galilea, una región rural y despreciada por la élite de Jerusalén. Comenzar con los marginados era una estrategia inversamente proporcional a lo esperado. Pero pronto su reputación comenzó a expandirse. Personas de Siria, Decápolis, Jerusalén y Transjordania comenzaron a buscarlo, creando un fenómeno multicultural sin precedentes. A diferencia de otros movimientos regionalistas, el suyo trascendía barreras étnicas. Conversó con samaritanos, enemigos tradicionales, alabó la fe de un oficial romano y atendió a gentiles. Esta expansión geográfica fue acompañada de una expansión conceptual. Sus seguidores no formaban una comunidad cerrada, sino una red abierta unida por principios, no por rituales. Transformó la comunicación religiosa de su tiempo. En vez de citar solo autoridades antiguas como hacían los escribas, afirmaba con autoridad propia: han oído que se dijo, pero yo les digo. Innovó en las técnicas pedagógicas. Cuando un jurista le preguntó, ¿quién es mi prójimo?, no dio una definición teórica. Contó una historia, el buen samaritano, que sigue siendo referencia. Revolucionó conceptos clave. El poder era para servir, no para dominar. La pureza era interior, no exterior. El amor no se limitaba a los cercanos, sino que debía extenderse a los enemigos. Mientras los líderes tradicionales enfatizaban obligaciones rituales minuciosas, Jesús simplificaba: ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley. Enfrentó resistencia creciente. Sus métodos desafiaban el status quo. Aunque nunca incitó a la violencia, sus palabras cuestionaban los fundamentos del poder político y religioso.
Los especialistas en liderazgo destacan su inteligencia emocional. Sabía cuándo retirarse de multitudes entusiastas que querían hacerlo rey, y cuándo enfrentar abiertamente a oponentes. Su capacidad para manejar crisis es ejemplar. Cuando las autoridades trajeron a una mujer para ser apedreada, creando una trampa legal, su respuesta simple desactivó el conflicto instantáneamente. Una curiosidad poco mencionada: Jesús nunca escribió, pero dibujaba. En el episodio de la mujer adúltera, se menciona que escribía con el dedo en la tierra, probablemente dibujando símbolos. Otra peculiaridad: pese a su elocuencia habitual, en momentos críticos utilizaba el silencio estratégicamente. Ante Pilato y Herodes, su silencio desconcertó a quienes esperaban súplicas o defensas. La revelación crucial sobre su liderazgo aparece en el momento que cambiaría la historia. Eligió enfrentar la muerte en Jerusalén cuando podría haberla evitado fácilmente huyendo a regiones seguras. Contrario a la imagen pacífica que tenemos, también mostró justa indignación. Al encontrar comerciantes en el templo, volcó mesas y expulsó animales en lo que hoy llamaríamos desobediencia civil. Esta aparente contradicción entre su mensaje de amor y sus acciones contundentes en el templo revela un aspecto crucial. Su indignación nunca fue por ofensas personales, sino por injusticias. Algunos historiadores argumentan que Jesús era principalmente un reformador social y político. Señalan frases como «he venido a traer fuego a la tierra» como evidencia de intenciones revolucionarias. Otros sostienen que era fundamentalmente un maestro ético, cuyas enseñanzas sobre no violencia y amor universal eran incompatibles con agendas políticas revolucionarias de su tiempo. Los estudios psicológicos modernos sobre su liderazgo sugieren que trascendió estas categorías, creando un nuevo paradigma: transformación social a través de transformación interior. Su perspectiva sobre el poder desafiaba tanto al establishment religioso como al imperio. Los gobernantes de las naciones oprimen, pero entre ustedes no debe ser así. Una controversia histórica central: ¿por qué tuvo tanto impacto en mujeres? En una sociedad donde el testimonio femenino carecía de valor legal, las mujeres fueron sus testigos cruciales. Los evangelios mencionan a mujeres que financiaban su movimiento, viajaban con el grupo y recibían enseñanzas. Esto era revolucionario en una cultura donde las mujeres raramente estudiaban. María Magdalena, Juana, Susana y otras son nombradas específicamente como seguidoras cercanas. La inclusión de estos nombres en los textos es un detalle histórico significativo. Otra controversia: su actitud hacia la riqueza. Aunque no condenaba la propiedad privada, sus advertencias sobre la riqueza eran severas. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Los documentos históricos muestran que atrajo tanto a pobres como a personas acomodadas. No exigía pobreza universal, sino compartir recursos. El que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene. Las evidencias arqueológicas confirman que sus primeros seguidores crearon comunidades donde compartían bienes. Este modelo económico alternativo fue revolucionario en el Imperio Romano. Sin embargo, nunca propuso derrocar el sistema político. Su famosa frase, «Den al César lo que es del César», muestra una sofisticada comprensión de la separación entre lealtades cívicas y éticas. Analistas políticos modernos ven en sus enseñanzas un equilibrio único: respeto a la autoridad legítima combinado con crítica profética cuando esa autoridad oprime a los vulnerables. El dilema central que planteó a sus contemporáneos sigue vigente. ¿Es posible cambiar radicalmente la sociedad sin violencia? ¿Puede el amor ser una fuerza política efectiva frente al poder coercitivo? Su ejecución pública mediante crucifixión, método romano reservado para rebeldes políticos, parecía confirmar el fracaso de su enfoque. Nadie podría haber predicho lo que vendría después. Lo que siguió desafía explicaciones convencionales. Sus seguidores, inicialmente aterrorizados y dispersos, repentinamente se transformaron en líderes audaces dispuestos a morir por su mensaje. La historia muestra que tras su muerte, en vez de desaparecer, su movimiento creció exponencialmente. La crucifixión, diseñada para borrar su legado, paradójicamente lo amplificó.
Su legado inmediato fue una red de comunidades que practicaban una radical igualdad. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, pues todos son uno en Cristo. Estas primeras comunidades practicaban la hospitalidad universal, cuidado de viudas y huérfanos, y compartían comidas regulares donde se disolvían las barreras sociales tradicionales. El impacto sociológico fue profundo. En medio de epidemias que devastaron el Imperio Romano, los seguidores de Jesús permanecían para cuidar a los enfermos, incluso no cristianos. El historiador Rodney Stark calcula que la tasa de supervivencia en epidemias podía ser hasta 2/3 mayor en comunidades con presencia cristiana, debido a sus prácticas básicas de cuidado humano. El modelo de liderazgo de Jesús se propagó gradualmente más allá del mundo mediterráneo. Sus parábolas fueron traducidas y adaptadas a culturas desde Etiopía hasta China. En India, su énfasis en el servicio a los pobres inspiró a figuras como la Madre Teresa. En Sudáfrica, su no violencia fundamentó la resistencia pacífica de Desmond Tutu contra el apartheid. Incluso en tradiciones no cristianas, sus métodos pedagógicos fueron estudiados. Gandhi, aunque hindú, citaba constantemente sus enseñanzas sobre no violencia y amor al enemigo. Martin Luther King Jr. modeló explícitamente su activismo en las enseñanzas de Jesús. Cristo me dio el fundamento. Gandhi me proporcionó el método, declaró durante el movimiento de derechos civiles. A lo largo de los siglos, las transformaciones más significativas no fueron las grandes instituciones religiosas, sino los innumerables individuos inspirados a actos de extraordinaria compasión. Dorothy Day, quien fundó el Catholic Worker Movement, fue impulsada por las parábolas de Jesús para crear casas de hospitalidad que han servido a millones de personas sin hogar. En la medicina moderna, instituciones como el Hospital de la Caridad y la Cruz Roja tienen raíces directas en su énfasis en cuidar de los enfermos independientemente de su origen o estatus. Su concepto de perdón radical, 70 veces 7, ha inspirado modernos procesos de reconciliación en países como Ruanda, donde sobrevivientes perdonaron a perpetradores del genocidio. En el mundo contemporáneo, sus técnicas narrativas han influido enormemente en la comunicación. Los mejores oradores públicos siguen utilizando parábolas, metáforas e historias personales. Barack Obama, Ronald Reagan y Nelson Mandela, oradores de diferentes ideologías, comparten un elemento común: el uso de narrativas personales y metáforas accesibles, directamente inspiradas en Jesús. Actualmente, universidades como Harvard, Stanford y Columbia incluyen estudios sobre las técnicas de liderazgo de Jesús en sus programas de MBA, destacando su modelo de liderazgo servicial. El concepto de servant leadership, formalizado por Robert Greenleaf en 1970, tiene sus raíces en las palabras de Jesús: el mayor entre ustedes debe ser servidor de todos. Corporaciones como Southwest Airlines, Starbucks y The Container Store han implementado principios de liderazgo servicial, reportando mayor lealtad de empleados y satisfacción de clientes. En 2019, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, citó explícitamente el modelo de liderazgo de Jesús como influencia en su filosofía gerencial de empatía y servicio, transformando la cultura de la empresa. Las técnicas narrativas de Jesús son estudiadas en departamentos de marketing y comunicación. Sus parábolas ejemplifican lo que los expertos llaman storytelling con propósito. La película La vida es bella, de Benigni, donde un padre transforma el horror de un campo de concentración en un juego para proteger a su hijo, sigue el patrón de las parábolas de Jesús. Especialistas en comunicación política como Frank Luntz han analizado cómo las técnicas de Jesús, simplicidad, imágenes memorables, repetición de temas clave, definen discursos exitosos. El paralelo entre su estilo de comunicación y las tendencias actuales es notable. Mientras las plataformas digitales favorecen mensajes breves e impactantes, Jesús ya usaba aforismos memorables. Su enfoque en comunidades pequeñas pero interconectadas prefiguró sorprendentemente las redes sociales modernas, grupos locales vinculados por valores compartidos, formando una red global. El énfasis actual en la autenticidad como clave de liderazgo efectivo refleja perfectamente su filosofía: que su sí sea sí y su no sea no, advirtiendo contra la hipocresía y las máscaras sociales.
Estudios recientes de neurociencia validan su enfoque pedagógico. Las historias activan más regiones cerebrales que los datos puros, creando conexiones neuronales más fuertes y recuerdos duraderos. Investigaciones de la Universidad de Berkeley confirman otro principio suyo: el servicio a otros activa centros de placer en el cerebro. Hay más felicidad en dar que en recibir, afirmaba Jesús. Su crítica al materialismo resuena en movimientos contemporáneos como el minimalismo y el downshifting, que cuestionan si posesiones adicionales realmente aumentan nuestra felicidad. Las aplicaciones de meditación más descargadas actualmente incluyen sus enseñanzas sobre atención plena. No se preocupen por el mañana. Observen los lirios, cómo crecen sin afanarse. El movimiento global de justicia restaurativa, que transforma sistemas penales en más de 100 países, está fundamentado en su visión de justicia que restaura relaciones en vez de solo castigar. Su radical concepto de perdón que no espera perfección sino arrepentimiento está reformando sistemas escolares que implementan círculos restaurativos en vez de suspensiones para conflictos. Hemos visto cómo un carpintero sin educación formal, sin riqueza ni conexiones políticas, transformó la historia mundial con técnicas de liderazgo que siguen siendo revolucionarias. Sus métodos, historias memorables, simplicidad profunda, coherencia entre palabras y acciones, y atención genuina a las personas, son aplicables en cualquier contexto de liderazgo. Quizás lo más asombroso es que nunca escribió un libro sobre liderazgo, nunca fundó una escuela formal, y dedicó solo 3 años de su vida a su actividad pública. Aún así, cambió el mundo. El secreto final de su carisma parece residir en su autenticidad absoluta. No había distancia entre sus enseñanzas públicas y su vida privada, entre sus palabras y sus acciones. Para nuestra sociedad, donde la confianza en líderes está en mínimos históricos, su modelo ofrece una alternativa radical: liderazgo basado no en dominio sino en servicio, no en imposición sino en ejemplo. En un mundo donde el poder suele medirse en riqueza, influencia o seguidores en redes sociales, su mensaje es contracultural. El verdadero poder es servir a los demás, especialmente a los invisibles. Sus enseñanzas nos desafían personalmente. ¿Aplicamos diferentes estándares a otros que a nosotros mismos? ¿Vemos la paja en ojos ajenos pero ignoramos la viga en los propios? ¿Defendemos a los vulnerables cuando tiene costo personal? ¿Tratamos a cada persona, independientemente de su estatus, riqueza o utilidad para nosotros, con dignidad y respeto incondicional? ¿Podemos perdonar a quienes nos han herido? ¿Somos capaces de amar no solo a quienes nos aman, sino también a quienes nos rechazan? Este es quizás su desafío más radical y transformador. La prueba final de un líder, según él, no es cuán alto asciende, cuánta riqueza acumula o cuántos lo aplauden. La verdadera medida es cuántas vidas mejora, cuánto servicio ofrece. En sus propias palabras: el que quiera ser grande entre ustedes, que sirva a los demás, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Una inversión completa de valores. Quizás la lección más profunda de su vida no es teológica sino humana: que cada persona, independientemente de su origen, pasado o limitaciones, tiene capacidad para un impacto extraordinario. Si un carpintero de una aldea insignificante pudo iniciar un movimiento que transformó civilizaciones enteras, ¿qué potencial yace dormido en cada uno de nosotros, esperando ser despertado? Como dijo él mismo: el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores que éstas hará. Una invitación a superar sus logros, no solo a admirarlos pasivamente. No necesitas ser un líder religioso para aplicar sus principios de liderazgo. En tu familia, trabajo, comunidad, puedes practicar escucha empática, servicio generoso y amor incondicional hoy mismo. Suscríbete para más historias de líderes extraordinarios que transformaron el mundo con métodos inesperados. Y recuerda, el verdadero liderazgo no requiere corona, solo coraje y compasión.